Buenas noches, en este video les voy a explicar cómo sacar el diagrama de Bode de un filtro activo. Em, una vez se tenga realizado el filtro, como el que vemos aquí en pantalla, que es un filtro pasabajos, podemos realizar el diagrama de Bode de la siguiente manera. Primero vamos a ingresar una señal seno. eh, En este caso no nos importa ni la amplitud ni la frecuencia que tengamos y vamos a utilizar una punta de voltaje para mirar el voltaje a la salida del amplificador operacional, y luego vamos a utilizar aquí en donde está la parte de gráficas, vamos a sacar esta que dice frecuencia. Entonces, igual como lo hacíamos con la gráfica análoga, vamos a poner aquí la gráfica, vamos a seleccionar la punta de voltaje, vamos a arrastrar el nombre hacia la gráfica y vamos a tener que hacer dos cosas en ella, editando las propiedades. Lo primero que debemos hacer es cambiarle la referencia con respecto a que él nos va a graficar el diagrama. Entonces, él nos va a graficar el diagrama con respecto a la entrada, ¿sí? ¿Qué tanto se atenúa la señal que está entrando aquí a la salida? Entonces, donde dice referencia, vamos a colocar esta señal seno, que es la R2 y entre paréntesis 1. Si se fijan, aquí aparece el mismo nombre, y vamos a evaluarlo entre un rango de frecuencia de 10 Hz y 100 MHz. El intervalo va a ser en décadas. Esas son las décadas ese es la escala que nos va a aparecer en la parte inferior en la parte derecha del gráfico. Y entonces damos OK. Aquí podemos ver que ya varía desde 10 Hz hasta 100 MHz. Seleccionamos la gráfica, damos clic derecho, simular gráfica, o podemos darle clic y espacio para graficar. Aquí me salió un error y ese error se debe a que no he alimentado el amplificador operacional. Para alimentarlo, una manera de hacerlo es con estas señales de C. Se colocan aquí a ambos lados. Alimentamos este con menos 15 voltios, este con 15 voltios. Y una vez hecho esto, vamos a ver si sale el error. Como vemos, no nos sale el error. Maximizamos la gráfica y aquí podemos ver una curva muy interesante. Recuerdan que yo en clase les mencionaba algo sobre decibeles, eh, decibeles por década, y un voltaje, una amplitud en voltaje. Entonces, aquí en esta gráfica podemos visualizarlo. Si bien recuerdan, nosotros teníamos una disminución de menos 3 decibeles. Esos 3 decibeles los podemos ver en esta parte derecha. Aquí tenemos menos 5.79 decibeles. Recuerden que la frecuencia de corte debe coincidir con menos 3 decibeles. Entonces, si nos ubicamos en la gráfica hasta alcanzar los 3 decibeles aproximadamente, como se ve aquí, en la parte izquierda nos muestra una frecuencia de 50,7 Hz. Eso quiere decir que la frecuencia de corte de este amplificador operacional pasabajos es de 50 Hz. Esta es una manera de calcular la frecuencia de corte gráficamente. ¿Listo? Entonces, la frecuencia de corte se encuentra eh, cuando se observa que hay una disminución de menos 3 decibeles. Ahora, ¿qué son esos, lo que mencionaba, decibeles por década? Esta escala es logarítmica. Bueno, entonces, como pueden ver aquí, si nos paramos sobre 100 Hz, tenemos menos 6,91 decibeles. Y si nos paramos sobre 1 kHz, deberíamos obtener aproximadamente menos 26 kHz. Y eso es lo que estamos obteniendo aquí. Es decir, que este filtro activo pasabajos de primer orden tiene una pendiente de 20 decibeles por década. Ahora ustedes se preguntarán, esta gráfica aquí, ¿por qué
porque disminuye o porque cambia su pendiente. Recuerden que el TL084 tiene un ancho de banda de 4 MHz y si nos paramos sobre la gráfica podemos observar que la pendiente de esta gráfica varía aproximadamente en los 4 MHz. Es decir, que en Proteus este TL084 también simula su ancho de banda. Bueno, este es el video con el tutorial que les había prometido y aquí ya pueden realizar la práctica que propusimos en clase. Hasta luego.